El músculo, perdón, el hueso, donde nos habíamos quedado en la anterior clase era el fémur, ¿sí? Ya habíamos visto la parte de las caderas, ¿no? Las caderas que son estos dos huesos, que son los huesos coxales, que nosotros vamos a tener en los pacientes, que había hombres y mujeres, ¿no? Había pelvis androide para los varones, pelvis ginecoide para las mujeres. Y lo que estábamos viendo nosotros era, era lo siguiente, ¿no? Era ver la parte de las líneas pectíneas que habíamos hablado, la anterior, los reparos óseos del borde pélvico, en la parte posterior, lo que sería la sínfisis del pubis. Se continuaba con las líneas arqueadas. Nosotros habíamos visto que era más o menos una estructura así. Silencien sus micrófonos, por favor. ¿No? Entonces, iniciábamos nosotros en esta parte, en la parte posterior, donde teníamos al promontorio del sacro. Después esta se continuaba y pues podíamos ver lo que sería las líneas, ¿no? Arqueadas o arcuatas de la cara interna, las líneas pectíneas, las crestas del pubis y el borde superior de la sínfisis del pubis. Eso yo creo que ha quedado claro. Incluso hemos hecho una posible pregunta de examen, cómo podríamos responder a esa pregunta. Bien, el siguiente hueso es el fémur, ¿no? El fémur es el hueso del muslo, es el más largo, es el más pesado y fuerte del cuerpo, y su extremo proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal, ¿ya? Su extremo proximal se articula con el acetábulo, el extremo distal con la tibia y la rótula. Les dije aquí para las personas que recién están ingresando a las clases, no veo yo por aquí al peroné, ¿no? Al hueso fibular, no lo veo. Entonces, la articulación distal del fémur se va con estos dos que nosotros estamos observando aquí, que van a ser estos huesos, ¿no? La tibia y la rótula, que es un hueso sesamoideo. El cuerpo, pues, se angula medialmente, o sea, hay un proceso de angulación hacia la línea media y, en consecuencia, las articulaciones de la rodilla están más cerca de la línea media que las articulaciones de la cadera. Este ángulo de la diáfisis femoral, que es el ángulo de convergencia, es mayor en las mujeres porque la pelvis femenina es más ancha y la ubicación del acetábulo es lateral o anterior. ¿Quién recuerda? En las mujeres es anterior. Ya, en los varones era más lateral, ¿sí o no? Bien, muy bien. Entonces, es correcto. El extremo proximal del fémur consiste en una cabeza redondeada donde vamos a ver que vamos a tener el acetábulo del hueso coxal para formar la articulación de la cadera. Vamos a ver la cabeza que contiene una pequeña depresión central, que es la fobia capitis o denominada fosa de la cabeza. El ligamento de la cabeza del fémur que conecta la fosa de la cabeza con el acetábulo del hueso coxal y el cuello del fémur, ¿no? Que es una zona angosta distal a la cabeza que generalmente se fractura y suele asociarse, se le denomina, ¿no? A esto es posible pregunta de examen. La fractura de la cadera en realidad no está implicada los huesos, el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? Sino que en realidad se está lesionándose o se está fracturando esta parte, ¿no? Que vendría a ser el cuello del fémur, con la fractura de los huesos de la cadera. Hay dos trocánteres, el mayor y el trocánter menor, que son proyecciones desde la unión del cuello hacia la diáfisis y sirven como punto de inserción para algunos músculos, ¿no? Del muslo y también algunos músculos del glúteo vamos a tener nosotros aquí. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. El trocánter mayor es la prominencia que se va hacia anterior a la cabeza sobre el costado de la cadera y es el punto de referencia que sirve para localizar el sitio para las inyecciones intramusculares en la superficie lateral del muslo. ¿Ya? Entonces, ya saben que este trocánter mayor sirve como punto de referencia. Es un punto
de referencia para localizar, ya, localizar el sitio para las inyecciones que nosotros vamos a tener. Ya, buenas noches. Y son inyecciones del tipo intramuscular. El trocánter menor es otra estructura que nosotros estamos viendo y me indica que el trocánter menor, aquí está, miren, trocánter menor es inferior y medial. Con estas palabras ya podríamos hacer una pregunta de examen, ¿no? Inferior y medial. ¿Qué tal? Esta pregunta les quiero hacer. Vean la pantalla. ¿Qué tal si en el examen les ponen el trocánter menor es al revés? Les ponen así. Es medial e inferior. ¿Estaría la respuesta correcta aún todavía? ¿O sería o sería una pregunta falsa? ¿O la oración está falsa? ¿Qué dicen ustedes? Estaría bien. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Ya. ¿Por qué verdadero? Porque aunque la posición de inferior y medial esté distinta, llegamos al mismo punto. Ya. Sí, 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 es correcto. Pero, a ver, vamos a hacer lo que me indica el texto y les voy a mostrar también, antes de avanzar, dice, ¿no? Que terminaremos esta parte. El trocánter menor es inferior y medial al trocánter mayor, ¿no? Aquí más podemos marcar esto al mayor. Entre las superficies anteriores de los trocánteres hay una fina línea intertrocanterea, ¿ya? Esta línea es la línea intertrocanterea y tiene una rugosidad llamada cresta intertrocanterea que realza entre las caras posteriores de los trocánteres, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes otra pregunta de examen. A la parte anterior se llama línea, pero a la parte posterior se le conoce como cresta, ¿ya? En las caras posteriores. Estos son preguntas de exámenes. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, ¿ya? Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Entonces, les voy a mostrar. Primero que nada, vamos a ver nosotros aquí una forma de aplicación de las vacunas. Una de estas formas va más o menos así. Aquí tengo yo esto que ustedes están viendo y lo estamos observando aquí. Este es el glúteo, ¿ya? Es el glúteo. Ya, es toda la parte de la nalga, posadera, nachas, como ustedes quieran llamarlo. Y una técnica que nosotros utilizamos es dividir este glúteo en cuadrantes, ¿no? Y al dividir estos cuadrantes voy a tener el cuadrante superior derecho, voy a tener el cuadrante inferior, o perdón, cuadrante superior izquierdo. También voy a tener lo que sería el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo voy a tener. Entonces, estos son los 4 cuadrantes que tenemos nosotros en el glúteo. ¿Dónde voy a aplicar yo la inyección? Voy a aplicarlo en el cuadrante superior izquierdo o también puede ser llamado cuadrante superior lateral, ¿ya? Ahí es donde voy a aplicar la inyección. Y si ustedes me preguntan precisamente, doctor, ¿en qué parte usted podría o en qué parte vamos a aplicar nosotros esta inyección? Es que esto nuevamente vamos a volver a dividir, ¿sí? Y lo vamos a partir nuevamente en 4, así. Y al hacer esta división, la inyección intramuscular que yo le estoy aplicando a mi paciente tiene que ir justo en el punto donde la línea vertical y la línea horizontal se están tocando, ¿no? Formando este ángulo recto que nosotros estamos viendo, ¿ya? Entonces, justo ahí es donde tengo que aplicar la inyección intramuscular. Y la aguja tiene que entrar a un ángulo de 90 grados, tiene que entrar completamente recto. Una vez que ya ingrese, ¿no? A ver, vamos paso por paso. Primero, identifico anatómicamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Segundo, una vez que haya identificado y he dividido en cuadrantes, voy a dividir el cuadrante superior izquierdo o lateral. Ya, lo voy a dividir, pero tiene que ser el del costado, el lateral tiene que ser.
lo voy a dividir nuevamente en 4 y en el punto donde las dos líneas, tanto vertical como horizontal, se entrecrucen, ahí es donde yo voy a aplicar la inyección, ¿ya? Ahí es donde voy a aplicar. También es el lateral, les estoy diciendo, ¿no? Ahora, ya lo he visto, ya sé dónde tengo que aplicar. Tengo que limpiar esta zona y lo voy a limpiar con algodón. Biencito lo voy a limpiar en sentido de las manecillas desde el ojo, sin volver hacia el medio, como están observando ustedes en la imagen. Hay otros que utilizan otras técnicas así, ¿no? Así, 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 pero nunca volvemos al mismo lugar donde habíamos iniciado, porque así volveríamos a contaminar el área. Bien. Una vez que ya hemos limpiado ese aséptico, me preparo, ya tiene que estar lista mi aguja. Introduzco a un ángulo de 90 grados en esta parte del músculo glúteo, en los glúteos, y en el momento en que la aguja ya esté en el interior, voy a traccionar un poco el émbolo hacia atrás. El émbolo es esa partecita que va a empujar el líquido o la sustancia que quiero inyectar yo a mi paciente. Entonces le hago un poquito atrás para ver si no estoy en una arteria o si no estoy en una vena, porque ahí va a entrar directamente el medicamento al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces evitamos eso. Si veo que no hay sangre ya en el paciente, procedo a realizar la inyección poco a poco, ¿no? Y una vez que termino de aplicar todo el antibiótico, el complejo B o el medicamento que estoy aplicando, retiro de la misma forma en un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y ni bien termino de sacar la aguja, pongo una especie de algodón o de torunda en ese espacio y ya está. Así es como se realiza esta forma de la inyección intramuscular a nivel glúteo. Ahora, la inyección a través de este trocánter mayor es agarrar, escuchen, observen la pantalla. Yo agarro el trocánter mayor y desde este punto tengo que dirigir una línea hacia la parte del glúteo medio, así. Y aproximadamente tengo que generar lo que se llama esto. Desde este punto toco con mi dedo índice y con el pulgar. Aquí va a estar apoyado el índice, ¿ya? Aquí está apoyado el índice y desde este punto genero una especie de arco, ¿sí? Y este arco que yo estoy generando aquí, a ver, estaba mejor así, ¿ya? Este arco que yo estoy generando aquí y ustedes están observando que va a caer justo en esta parte y es hasta donde generalmente llega el dedo índice o el pulgar, independientemente cuál de los dos utilicen, es el sitio donde yo puedo aplicar la inyección, ¿está bien? Entonces son dos formas que han aprendido ustedes el día de hoy para poder hacer esta inyección intramuscular. Sigamos avanzando y vamos a ver entonces que en la parte anterior hay la línea intertrocanterea y en la parte posterior están los trocánteres. Ya, la cara posterior está la cresta intertrocanterea. Vamos avanzando. Bien, el siguiente paso que nosotros vamos a ver es que inferior a la cresta intertrocanterea, anterior o posterior, posterior del cuerpo del fémur, hay una rugosidad que es más o menos como la obra gruesa de una construcción, ¿sí? Así tosca, rugosa, vertical, como una línea, ¿no? Recta, y esta nosotros le llamamos tuberosidad glútea. Entonces, en el examen les van a preguntar esto. Cuando ustedes vean y les pregunten de la cresta intertrocanterea, podemos hacer un cambio y en vez de poner cresta intertrocanterea que ustedes están viendo, justo por debajo, ¿no?, del cuerpo o en la cara posterior está la tuberosidad glútea, que se une a otra rugosidad llamada la línea áspera. Entonces, desde este punto, continuamos con otra estructura que vendría a ser la línea áspera, que es esta de acá abajo. Y al continuar con la línea áspera, me dice que ambas crestas sirven como punto de inserción para tendones de varios músculos del muslo. Y obviamente, si te digo, la anterior clase, la anterior semana habíamos visto tuberosidad deltoidea en el húmero, ¿se acuerdan? Aquí tengo la tuberosidad glútea. ¿Qué músculo se va a insertar? Pues el glúteo, ¿sí? El glúteo se va a insertar. Y en la línea áspera también se va a insertar uno de los glúteos. Si bien no estamos hablando con detalle de cuál glúteo va a ser, yo les pregunto, ¿qué glúteo se insertará en esta parte? Pero antes de que me respondan, me indica que ambas crestas sirven como punto de inserción para estos músculos
Y el extremo distal del fémur incluye a los cóndilos, que son como nudos, como bolas, ¿sí? Por así decirlo, para que me entiendan, nudillos o bolitas. Hay uno que es medial y está cerca de la línea media y hay otro que es lateral. Y estos se articulan con los cóndilos medial y lateral propios de la tibia. Por encima de los cóndilos, ¿qué tienen que haber? El epicóndilo. Y como hay un cóndilo medial y uno lateral, también va a haber un epicóndilo medial y va a haber un epicóndilo lateral. Y en esto se van a insertar los ligamentos de la rodilla. ¿Ya? Los ligamentos de la rodilla. Un área hendida entre los cóndilos en la cara posterior se llama fosa intercondilia, que lo vamos a ver ahorita, y es la superficie rotuliana, se localiza entre los cóndilos de la cara anterior. Justo por arriba del epicóndilo medial está el tubérculo aductor, que es una proyección rugosa, tosca, torpe, ¿no? Bruta, por así decirlo, que es el sitio de inserción para el músculo del aductor mayor. Entonces, lo que ustedes están observando aquí es el tubérculo del aductor. ¿Dónde se va a insertar? ¿Qué músculo acabamos de mencionar? Se va a insertar el músculo aductor mayor. Ya, ahí está, en el tubérculo aductor se inserta el aductor mayor. Les hago una pregunta. ¿Este aductor mayor acercará el muslo a la línea media o lo alejará de la línea media? ¿Qué dicen ustedes? Va cerca a la línea media. ¿Están seguros? Porque la aducción es hacia la línea media. En cambio, la abducción es hacia la línea lateral que vamos a tener. Y es correcto, lo acerca a la línea media, ¿ya? Ahora, si ustedes están, ya les he dicho, siempre vamos a estar con el libro en la mano, ¿ya? Vámonos, como siempre, vamos a entrelazar nosotros la parte muscular, ¿ya? Y para esta parte muscular, nosotros nos vamos a los músculos, capítulo 11, todos al capítulo 11. ¿Ya? ¿Ya estamos ahí? Maite, ¿estás conmigo? ¿En qué página dijo, doctor? Estamos en el tejido, perdón, en el capítulo 11, estamos en músculo. ¿Ya? Y precisamente vamos a estar, ¿dónde estamos? Ahí está el aductor largo, el aductor menor, página 387. Página 387. ¿Ya estamos? Sí, doctor. Ya, a ver, esperen un rato, este es mi librito. Le falta una hojita. Ya. Perdón, 384 es la imagen. Perdón, la página ya. 384. Márquense la 384. Bien, márquense la 384 y vamos a hablar de esta tuberosidad. Primero de la tuberosidad que hemos hablado, ¿no? De esta tuberosidad glútea que está aquí, ya está remarcada, y también de la línea áspera. 384, que son músculos de la región glútea que mueven el fémur. Vámonos específicamente al músculo glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. El glúteo mayor me indica que su origen es en la cresta del hueso ilíaco, que ustedes ya saben cuál es, ¿no? Está en la cresta sangrienta, ¿no? Está en la cresta del hueso ilíaco. También se origina en el sacro y en el coxis. Ya, entonces son tres estructuras: ilíaco, sacro y coxis. Y también vamos a tener la aponeurosis sacroespinosa, vamos a tener, ¿ya? Y desde este punto, que es el origen que ustedes están viendo, se va a dirigir hacia y se va a insertar en el tracto iliotibial de la fascia lata.
Así se le llama a ese tejido conectivo denso y regular. Fascia lata y la región superolateral de la línea áspera, que es la tuberosidad glútea. Entonces el glúteo mayor va a la fascia lata, va a la región superior de la línea áspera y la tuberosidad glútea bajo el trocánter, ¿sí? Bajo el trocánter menor del fémur. Y su acción es extender el muslo. Cuando estamos de pie, ¿estamos en flexión o en extensión? Extensión. Extensión. Muy bien, estamos en extensión. Si yo levanto mi pierna, o mejor dicho, todo mi miembro inferior derecho para patear una pelota, ¿estoy en extensión o estoy en hiperextensión? Hiperextensión. Muy bien. Entonces, aquí tenemos hiperextensión. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Qué pasa cuando estoy? Yo sé que este movimiento es difícil, pero ahorita estamos hablando de los glúteos, estamos hablando de la cadera. Si una persona se arrodilla, ¿cómo estará el fémur? ¿Está en flexión o en extensión? Fémur, no pierna. ¿Qué dicen? A ver, piensen. Ahorita les voy a mostrar. En extensión. Extensión. Muy Extensión. bien. Está en extensión. Bien, está en extensión. Ahora, cuando yo les digo, o sea, es un movimiento muy raro hacer que el hueso del muslo, o sea, el de la cadera, se vaya más atrás. Sí, ahora les digo, llevo y me pongo, me voy a posicionar en posición fetal. Estoy de cúbito y cuando hablo de cúbito, hablo cuando estoy echado. ¿Qué tal si estoy de cúbito y estoy de cúbito lateral derecho y traigo mis muslos hacia mi pecho? Y esta posición se llama posición genupectoral, se le llama. O también algunos la denominan posición maometana. No sé si habrán visto las personas que hablan de Alá, ¿no? Del profeta, se tienden en el suelo sus mantitas y se ponen a rezar y a orar, ¿no? Esa es la posición maometana. En esa posición que les estoy diciendo, estoy echado, pero mis muslos están tocando mi pecho, posición genupectoral. ¿Estoy en flexión o en extensión? ¿Qué dicen ustedes? Y recuerden que al patear la pelota es la hiperextensión. Ahora se está yendo a la parte anterior. ¿Flexión o extensión? ¿Qué dicen? ¿Flexión o extensión? Flexión. 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 Porque hacia atrás es de pie, estamos en extensión. Atrás, hiperextensión. Y hacia adelante está la flexión. ¿Se ha entendido? Sí, ¿Ya? doctor. Bien. Ahora quiero que marquen algo en el libro, en la página 384, una muy buena pregunta de examen. De los tres glúteos que ustedes acaban de ver, mayor, medio y el menor, solamente el mayor es el que va a ir hacia la fascia lata y a la línea áspera y va a estar por debajo del trocánter menor del fémur. Trocánter menor. Por otro lado, escuchen, el glúteo medio y el glúteo menor tienen el mismo origen. Los dos se originan en el ilion, no en la cresta ilíaca. Ya, no en la cresta ilíaca. No sé cuántos de ustedes verán este dibujo animado que a mí me gusta mucho, que son los nuevos Simpson, que es Ricky Morty. Y en un capítulo habla de la cresta sangrienta, ¿no? Y en este caso me dice la cresta ilíaca. Podrían recordarse de eso, yo me recuerdo de ahí. Pero el glúteo medio y el glúteo inferior nacen o se originan, ¿ya? ¿En qué hueso hemos dicho? En el ilion. Y su inserción, los dos van a ir al mismo lugar, que es, ¿qué? Trocánter mayor del fémur. Tanto el glúteo medio como el glúteo menor o inferior se va a ir a ese sitio. ¿Está bien? Pregunta para que se acuerden.
De los tres glúteos, mayor, medio y menor, ¿cuál es el único glúteo que se inserta en la tuberosidad glútea o en la línea áspera? ¿Cuál es? Mayor. Mayor. El glúteo. Muy bien, muy bien. El glúteo mayor. Y el menor y el mediano nacen en el ilion y se insertan en el trocánter mayor del fémur. Ahora, los dos últimos abducen. ¿Y la abducción qué es, chicos? Alejarme de la línea media. Entonces, ¿ya? Medio y menor abducen el muslo en la articulación de la cadera y lo rota en sentido medial. Lo mismo hace el otro. Y están inervados el glúteo medio por el glúteo superior y el glúteo menor por el nervio glúteo superior también. Y aquí hay una gran contradicción, ¿no? El glúteo mayor está inervado por el glúteo inferior en su texto y es texto oficial, es texto base. Pero el glúteo mayor no abduce, no abduce. El glúteo mayor extiende el muslo en la articulación de la cadera y lo rota lateralmente el muslo. Ayuda a bloquear la rodilla en la extensión. O sea, es como un medio de protección que nosotros vamos a tener. A mi acción muscular inversa, lo opuesto es que va a extender el torso. Bien. Ahora, entonces ya hemos aprendido que el único glúteo que se va a insertar, que estamos aprendiendo aquí en la cresta intertrocanterea, que está por debajo de la cresta intertrocanterea, perdón, la tuberosidad glútea que se une a la tuberosidad de la línea áspera, el único que se va a insertar pues es el glúteo mayor. Ahora, vámonos a la parte de articulaciones y esto les voy a volver a preguntar y si lo van a responder mal, pues los voy a matar a toditos ustedes. Vamos a ver la parte superior, observen, ¿ya? La parte superior de los cóndilos. Página 284, página 284. Vámonos a la página 284, articulación de la rodilla, ¿ya? Vamos, o 284. Dice de la articulación de la rodilla, 284, vuelvo a repetir, me habla de la definición, ¿sí? Me habla de la definición, me habla de los componentes anatómicos y me habla de los ligamentos. Vámonos a los componentes anatómicos. Están enumerados de la siguiente forma. Vamos a tener la cápsula articular. 2, retináculos rotulianos medial y lateral. 3, ligamento rotuliano. 4, ligamento popliteo oblicuo, ligamento popliteo arqueado, ligamento colateral tibial, ligamento colateral peroneo, ligamento intracapsular. Y dentro de los intracapsulares vamos a tener inciso A, ligamento cruzado anterior, vamos a tener el LCP, ligamento cruzado posterior, y los meniscos articulares, ¿no? Y por último, como los 10 mandamientos tienen que saber ustedes esto en las articulaciones en las cuales vamos a ver 10 componentes. El que me interesa y el que estamos viendo nosotros en este momento, observen la pantalla, me indica que el extremo distal expandido del fémur va a tener al cóndilo, ¿ya? Todos los cóndilos de aquí en adelante lo voy a pintar de un color celeste, ¿ya? Celeste lo vamos a pintar. Aquí está el cóndilo, que tiene forma de nudillo, que hay dos tipos de cóndilos o de nudillos. Uno que es medial hacia la línea media y el otro que es el cóndilo lateral que está hacia un costado. Y se articulan, ¿ya?, con los cóndilos mediales de la tibia. Por encima de esto tenemos al epicóndilo medial y al epicóndilo lateral. Epi encima de o arriba de, ¿ya? Y es donde se van a insertar lo que me dice, y lo estoy poniendo ahora de color rojo, estas estructuras que son denominados los ligamentos de la rodilla, ¿ya? Ligamentos de la rodilla en los epicóndilos. Ahora bien, los epicóndilos, ¿ustedes qué ligamento creen que va a ir? ¿Serán los ligamentos extracapsulares o intracapsulares? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los dos irá en estos cóndilos?
Extra. Extracapsulares. ¿Qué dicen los demás? Extracapsulares. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que aprender algo. Escuchen, se va a cortar ya la clase. Esperen un ratito, pero les voy a dar instrucciones. Se va a cortar la clase. Escúchenme. Nos vamos a conectar, no enseguida. Primero quiero que lean esta parte de las articulaciones, cosa de que no quiero que se olviden más adelante, ¿ya? Nos vamos a conectar en 10 minutos en cuanto termine la clase, ¿ya? En cuanto termine la clase, descansen un rato